Se alisó la parte delantera de su chaqueta azul marino al entrar, esperando una despedida tranquila o tal vez un apretón de manos de la junta directiva. Después de todo, se suponía que mañana sería su último día después de 29 años. Incluso había traído pastelitos para el personal de informática. La jubilación estaba a solo un amanecer de distancia. Pero dentro la esperaba Ricky Montalvo, el director ejecutivo de 36 años con una sonrisa de Guadalajara y un papel en la mano. No le ofreció asiento. Ni siquiera le dio los buenos días. Simplemente le extendió la carta y dijo, esto es efectivo de inmediato. Su puesto ha sido disuelto debido a una reestructuración estratégica. La mano de Elena Vargas flotó en el aire antes de tomar la carta, echándole un vistazo rápido. Su nombre, su cargo, su fecha de terminación. Hoy. Parpadeó. Sin protestas, sin levantar la voz, solo una única pregunta, tranquila y firme. ¿Eso es definitivo? Ricardo asintió, evitando su mirada. Agradecemos su servicio, Elena. No, no lo agradecen, pensó ella. Simplemente no querían pagar la pensión de 38 millones de pesos que me gané. Ricardo era todo números, todo imagen, nuevos logotipos, contrataciones rápidas, una campaña de marketing sobre la agilidad. Nunca preguntó cómo funcionaba la infraestructura del banco, nunca se preocupó por saber que Elena fue quien había construido el sistema que procesaba casi 342.000 millones de pesos diarios. Elena miró la carta una vez más y la guardó en su carpeta de cuero. Se le cortó la respiración, Bat no lo demostró. Simplemente caminó hacia la salida. En la puerta, se detuvo. Su tarjeta de identificación se cernió cerca del escáner. Bip. La luz parpadeó en verde por última vez. No miró hacia atrás. Sin salidas dramáticas, sin últimas palabras, solo el zumbido silencioso de las luces fluorescentes y el suave clic de sus zapatos por el pasillo que había recorrido durante casi 3 décadas. Y en algún lugar de la base de código del sistema que ella había diseñado, algo silencioso comenzó a cambiar. El plan silencioso que nadie leyó. La mañana después de su despido, Elena Vargas se sentó sola en la mesa de su cocina, revolviendo su café mucho después de que se hubiera enfriado. La luz del sol se filtraba por la ventana, proyectando suaves sombras sobre su cuaderno, encuadernado en cuero y desgastado por los bordes. Las páginas estaban llenas de los bocetos originales de un sistema que ahora impulsaba una de las instituciones financieras más grandes del país. En aquel entonces no tenía un nombre oficial, solo bloques, raíces, capas de seguridad y las notas manuscritas de alguien que se había quedado hasta tarde mucho después de que todos los demás se hubieran ido. Lo había construido desde cero. La infraestructura, los mecanismos a prueba de fallos, el núcleo encriptado, todo era suyo. Quizás no legalmente, pero espiritual y funcionalmente, el sistema no solo funcionaba porque ella lo programó. Funcionaba porque confiaba en ella. Recordó el momento en que esa confianza fue puesta a prueba 15 años atrás. Elena descubrió anomalías enterradas en lo profundo de los registros de transacciones, señales silenciosas que apuntaban a un lavado de dinero interno. Cuando presentó sus hallazgos a la Junta Ejecutiva, le dieron las gracias y luego enterraron el asunto de inmediato. En una semana, se encontró sin ser invitada a reuniones de estrategia, reasignada de sus funciones de supervisión y etiquetada como difícil para trabajar. Esa fue la primera vez que se dio cuenta de que querían que construyera, no que cuestionara, pero nunca dejó de cuestionar. Años más tarde, la Junta le pidió que aprobara un conjunto de informes trimestrales plagados de valores de activos inflados. Un retoque inofensivo, le habían dicho. Solo necesitaban una firma. Eso le habría asegurado una beca de la fundación para su hija, una beca completa para el TEC de Monterrey. Pero Elena se negó. Y así, sin más, la oferta se desvaneció. Su hija fue a una universidad estatal, asumiendo una deuda estudiantil que Elena pasaría años ayudándola a pagar. La ética tenía un costo. Elena lo pagó en silencio, dolorosamente, pero sin arrepentimiento. Fue durante esa época que creó Centinela, una contingencia, una elección, no una amenaza. Si se le permitía jubilarse pacíficamente, el sistema haría la transición según lo diseñado. Pero si era destituida a la fuerza, el sistema se protegería a sí mismo.
Nunca fue concebido como un arma. Era un límite, una línea final de integridad escrita en código. Elena nunca se lo contó a nadie. No porque temiera las consecuencias, sino porque creía que la gente haría lo correcto cuando más importara. Pero Ricardo Montalvo no había leído el plan. Ninguno de ellos lo había hecho. Ahora, el sistema había comenzado a zumbar de manera diferente. Silenciosamente, pero sin lugar a dudas, un cambio, un lento ajuste, una defensa silenciosa. Elena no sonrió. No celebró. Solo miró por la ventana y dijo para sí misma, les advertí. La ética importa en la arquitectura. El director ejecutivo de la sonrisa cronometrada. Ricardo Montalvo era el tipo de líder que sabía sonreír para el informe trimestral. 36 años. Mandíbula definida, gemelos de diseñador, criado con un cóctel de presentaciones para inversores y charlas TED. La prensa lo amaba, visionario, ágil, disruptor. Llamaba a las reuniones sincronizaciones junto al fuego y se refería a los despidos de personal como pivotes de energía. Externamente, presentaba a Elena Vargas como la piedra angular del legado digital de Grupo Financiero Atlas, GFA. En la gala de aniversario del año pasado, le entregó una placa conmemorativa y la llamó una verdadera arquitecta de la confianza. 3 semanas después, se refirió a ella como la reliquia en un mensaje de Slack a su subdirector de tecnología. No se suponía que ella lo viera, pero lo hizo. No dijo una palabra. Simplemente guardó la captura de pantalla. Elena sabía exactamente lo que Ricardo estaba haciendo. Quería despejar el espacio. Espacio para su gente, espacio para el crédito. La arquitectura que ella había pasado décadas perfeccionando ya no era un activo. Era un obstáculo, un sistema demasiado complejo para los atajos, demasiado ético para la manipulación. Así que él lo disfrazó. Cada reunión técnica se convirtió en una actuación, con Ricardo de pie a la cabeza de la mesa como un presentador de un programa de propuestas en streaming. Trajo a sus líderes de innovación, contrataciones jóvenes y entusiastas con un discurso fluido y currículums de LinkedIn, pero sin un conocimiento profundo del sistema. Elena fue reducida a observar desde la segunda fila de las reuniones que solía dirigir. Cuando planteaba preocupaciones sobre implementaciones de código apresuradas, él asentía cortésmente y seguía adelante. Volveremos sobre eso, Elena. Nunca lo hicieron. El momento más amargo llegó durante la revisión anual de cumplimiento. Elena había presentado un informe titulado Protocolos de salida éticos, un marco de seguridad preliminar. En su interior había una sección detallada que describía a Centinela y su propósito. Lo había marcado para revisión ejecutiva. Ricardo no lo leyó. El rastreador de documentos registró 0 actividad. Cuando hizo un seguimiento, el asistente de él respondió con un correo electrónico de una línea: hemos decidido no priorizar las revisiones de protocolos heredados en este momento. Heredados. Esa palabra le cayó como una bofetada. Elena no pedía ser adorada. Pero después de 29 años de llevar el peso digital de la empresa sobre sus hombros, esperaba ser tratada como algo más que un cable suelto que se corta. Nunca gritó. Nunca tomó represalias. Pero la ira se asentó en su pecho como una piedra, fría, silenciosa, inamovible. No solo la despidió. La borró. Y él no lo sabría hasta que fuera demasiado tarde que ella había dejado una advertencia dentro del mismo sistema que él desestimó. 9:01 de la mañana. Primer fallo. Primera llamada. Sin Elena. A las 9:01 de la mañana, exactamente 29 minutos después de que Elena Vargas pasara su tarjeta y saliera del edificio de Avenida Reforma por última vez, apareció la primera alerta en el panel de sistemas de la sucursal de Grupo Financiero Atlas en Monterrey: fallo de autenticación de transacción. Nodo MTY07, código de error 8102. Al principio, parecía un problema de red local. El técnico de informática del lugar realizó diagnósticos, reinició el rack de servidores y volvió a intentarlo. El mismo error regresó: bucle de validación del núcleo no reconocido. En 5 minutos, surgieron avisos similares en Guadalajara, Tijuana y Mérida. Los cajeros automáticos mostraban tiempo de autorización agotado en sus pantallas.
Las transferencias móviles se estancaron a mitad del proceso. Los clientes comenzaron a actualizar sus aplicaciones. Algunos lo intentaron de nuevo, otros llamaron. En la sala de control de informática central en la sede de CDMX, un técnico subalterno marcó el problema y lo escaló al soporte de nivel 2. Para las 9:12 de la mañana, el equipo de nivel 2 intentó acceder al sistema de autenticación raíz para revisar los registros de la pasarela en tiempo real. Acceso denegado. Credenciales insuficientes. Lo intentaron de nuevo usando la clave de administrador de respaldo emitida por la oficina de Ricardo. Aún denegado. Discrepancia de firma. La ingeniera de sistemas principal, Jimena, miró la barra roja parpadeante. Eso no está bien, murmuró. Ricardo, que acababa de entrar en su oficina con un café recién hecho y un teléfono lleno de mensajes sin revisar, fue llamado a la sala de control. ¿Qué está pasando?, preguntó, con la voz aún relajada. Jimena levantó la vista del monitor. Estamos recibiendo fallos de protocolo de enlace de identificación en varios estados y no podemos anularlos. El sistema está pidiendo algo llamado. Dudo. Ruta de firma Centinela. Ricardo parpadeó. ¿Centinela? Ella asintió lentamente. ¿Te suena de algo? Él no respondió. Intenta abrir los documentos de diseño del sistema, ordenó. El equipo de Jimena abrió el archivo, pero el archivo de documentación maestro resultó ilegible, encriptado. Ella tecleó unas cuantas teclas. Al intentar eludir el bloqueo, apareció un mensaje: documento protegido por E. Vargas. Última modificación, 14 de mayo de 2014. Nadie ha tocado este archivo en una década, susurró ella. Se quedaron mirando la pantalla. Cuanto más intentaban moverse a través de las capas, más muros de acceso encontraban. Todos ellos se remontaban a Elena, su identificación, su firma digital, sus protocolos de administrador retirados hace mucho tiempo. Para las 9:26 de la mañana, 7 sucursales más informaron fallos idénticos del sistema. El teléfono de Ricardo vibró. Llamada entrante, Departamento de Cumplimiento de la CNBV. No contestó. Todavía no. Por primera vez esa mañana, la mandíbula de Ricardo Montalvo se tensó. Esto no era un error. Era un bloqueo. Un bloqueo para el que ya no tenían la llave. Y la única persona que la tenía había salido hace exactamente 29 minutos. Sistema fuera de línea. El banco en línea. Para las 9:47 de la mañana, el fallo se había convertido en un apagón desde Tijuana hasta Mérida. Las pantallas de los cajeros automáticos de la red de Grupo Financiero Atlas se congelaron simultáneamente, mostrando todas el mismo mensaje audaz e impersonal: servicio no disponible. Por favor, contacte con su sucursal. Solo que las sucursales tampoco respondían. Dentro de la aplicación móvil del banco, las solicitudes de inicio de sesión de los usuarios giraban sin fin antes de agotarse el tiempo. Las transferencias bancarias se detuvieron a mitad de la transacción. Las aprobaciones de hipotecas pendientes fueron suspendidas. Los paneles internos devolvían datos incompletos. Los sistemas de autenticación dejaron de responder por completo. A las 10:04 de la mañana, comenzaron a formarse multitudes fuera de las sucursales en Nuevo León y Jalisco. Las estaciones de noticias locales recogieron la historia: sistema de GF ha caído en todo el país. Los hashtags comenzaron a ser tendencia. Las redes sociales se inundaron de confusión, quejas e inquietud. Algunos preguntaban si era un ciberataque. Otros temían una crisis de liquidez. Algunos solo querían saber si podrían pagar la renta ese día. En la sala de juntas del piso 17 de GFA, Ricardo Montalvo estaba de pie con ambas manos apoyadas en la mesa de conferencias de cristal, sus ojos escaneando el flujo de informes en vivo. Dime que esto es temporal, dijo bruscamente. Jimena, que ahora lideraba la llamada de crisis, no respondió de inmediato. El sistema no solo ha fallado, Ricardo, dijo finalmente. Está rechazando cada anulación que le hemos lanzado. Este es un comportamiento intencional. Está impulsado por un protocolo. Exhaló lentamente.
Entonces, estamos bloqueados a nivel raíz. Sí. Ricardo se dirigió al consejero general de la compañía, que se había unido a la reunión de emergencia por videollamada. Contacta a Elena Vargas ahora. Ofrécele la reincorporación. Ofrécele un bono. No me importa. Solo consigue que desbloquee esto. El equipo legal asintió e hizo la llamada. A las 10:21 de la mañana, obtuvieron una respuesta, no de Elena, sino del asistente del director de recursos humanos: no podemos autorizar ninguna comunicación sobre sistemas internos. La señora Vargas ya no es empleada de Grupo Financiero Atlas. Sus credenciales han sido revocadas formalmente. Ya no tiene acceso ni permiso para intervenir. Lo intentaron de nuevo, esta vez desde la línea directa de la oficina de Ricardo. Sin respuesta. Él caminaba por la sala de juntas, con los dientes apretados. No lo entienden, murmuró. Ella quiere el control. De eso se trata. Está dejando clara su postura. Jimena negó con la cabeza. No creo que esté haciendo nada. Simplemente se fue. Y el sistema hizo exactamente lo que ella diseñó que hiciera. Ricardo miró por la ventana hacia la calle de abajo, donde los equipos de cámaras llegaban fuera de la torre corporativa. El sistema estaba fuera de línea. Pero el banco estaba muy en línea, bajo los focos, bajo fuego y sin preparación. Y la única mujer que podía detener el desmoronamiento, la habían dejado ir hace solo 49 minutos. Para las 11:05 de la mañana, la sala de juntas ya no resonaba con órdenes. Zumbaba de ansiedad. Falsa esperanza. Un contrato en blanco. Los cafés a medio terminar se enfriaron. Los cuellos de las camisas se aflojaron, y Ricardo Montalvo finalmente había dejado de caminar. Se quedó quieto, en silencio, mirando el borrador del contrato recién impreso sobre la mesa frente a él: reincorporación, empleo retroactivo, paquete de compensación inmediata, el doble de su monto de jubilación original. Si le ofrecemos esto a Elena ahora, firma. La traemos de vuelta en papel, dijo Ricardo, forzando la calma en su voz. Una vez que esté técnicamente reempleada, podrá anular el bloqueo. Nadie discrepó. Todos querían creer que era así de simple: un error, una solución, un precio que pagar, pero aún salvable. El equipo legal del banco aceleró el proceso. El contrato fue actualizado, revisado, notarizado y enviado por correo electrónico seguro, con una copia física enviada por mensajero como respaldo. A las 11:31 de la mañana, Elena lo recibió. Estaba sentada en su sala de estar, descalza, con una taza de té de menta en la mano. El mundo fuera de su ventana era ruidoso, los indicadores bursátiles cayendo, los teléfonos vibrando, los titulares de noticias gritando. Pero dentro, todo estaba en silencio. Abrió el archivo, hojeó el lenguaje y leyó cada línea 2 veces. Su nombre estaba allí. También su cargo, su compensación, su bienvenida de vuelta. Incluso llevaba la firma digital de Ricardo. Luego llamaron a la puerta, el mensajero con el mismo contrato en copia impresa, entregado en mano. Le dio las gracias en voz baja y luego llamó al número que figuraba en la última página. Ricardo respondió él mismo. Elena, gracias por llamar. Mira, entendemos que las cosas no se manejaron bien esta mañana, pero este contrato lo restaura todo. Solo fírmalo. Configuraremos la anulación. Arreglaremos esto. Elena guardó silencio por un largo momento. Luego lo dijo: no puedo firmar esto. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque no es válido. ¿De qué estás hablando? Es legal. Está firmado. No se trata de legalidad, Ricardo. Se trata del momento. Centinela no es solo un bloqueo. Es una condición. Solo responde a una anulación iniciada por un empleado activo y autorizado. En el momento de la activación. Hizo una pausa. Fui despedida a las 8:32 de la mañana. Tú terminaste esa autorización. La voz de Ricardo se quebró. Pero si te traemos de vuelta. No puedes traerme de vuelta a un momento que ya pasó.
Él no respondió. Te lo advertí, dijo ella en voz baja. En el informe técnico, en las notas del protocolo. Pero nadie los leyó. Elena colgó. No azotó el teléfono. No lloró. Simplemente se recostó en su silla, cerró los ojos y susurró, esto no es venganza. Es arquitectura. Y a kilómetros de distancia, en una torre de cristal con pantallas parpadeantes y rostros desesperados, Ricardo Montalvo finalmente se dio cuenta de lo que ninguna cifra monetaria podría deshacer. Habían perdido la llave cuando dejaron ir las manos que construyeron la cerradura. Un sistema sin arquitecta. Para las 12:18 del mediodía, ya no era una interrupción. Era un colapso total. Más del 84% de los servicios digitales de cara al público de Grupo Financiero Atlas estaban fuera de línea. Las interfaces de los cajeros mostraban errores de autenticación en bucle. Las redes de cajeros automáticos permanecían congeladas. Las operaciones internas se habían ralentizado hasta casi detenerse mientras el personal intentaba procesar transacciones manualmente, algo que muchos no habían hecho en años. Y luego llegó el primer temblor del mercado. A las 12:23 del mediodía, las acciones de GFA cayeron por debajo de la línea de los 1,800 pesos por primera vez en más de 8 años. No se detuvo. En 15 minutos, la acción había bajado un 18,4%, lo que provocó una suspensión de emergencia en el parqué de la Bolsa Mexicana de Valores. Ricardo Montalvo estaba en su oficina cuando entró el director financiero, pálido y susurrando, hemos perdido más de 57.000 millones de pesos en capitalización de mercado en menos de una hora. Ricardo apenas lo escuchó. Estaba mirando una pantalla digital, observando las flechas rojas caer junto al nombre del banco. Debajo de la pantalla, una pequeña línea de texto parpadeaba una y otra vez, anulación de control del núcleo. Solicitud denegada. Fallo en la verificación de la arquitecta. Cada intento de revertir Centinela había sido rechazado. Habían intentado claves de acceso clonadas, falsificaciones biométricas, incluso un script de anulación de emergencia que la propia Elena había escrito 5 años atrás, pero nada funcionó. Centinela estaba activo, intocable, porque ni siquiera Elena podía anularlo ya. Ella no tiene estatus de empleada, le recordó Jimena a Ricardo rotundamente. Su autorización digital fue revocada a las 8:32 de la mañana. Centinela ya no la reconoce. Es una puerta cerrada. Entonces derríbala, espetó Ricardo. Jimena parecía exhausta. No podemos. La raíz del sistema se ejecuta en la capa lógica original de Elena, y no podemos ver la mitad de la arquitectura sin sus claves privadas. Entonces reconstrúyelo, ladró él. Desde cero. Silencio. Un ingeniero más joven, David, se movió nerviosamente y carraspeó. Hemos estado ejecutando ese escenario, recrear su sistema desde cero. Código limpio, nuevas capas de verificación, entornos de prueba seguros. Estamos hablando de un mínimo de 6 a 8 meses, y eso siendo conservadores. Ricardo se congeló. ¿Cuánto, aproximadamente? Entre 7 y 9 mil millones de pesos. Nadie se movió. Luego, a la 1:21 de la tarde, se realizó una llamada privada al presidente de la Junta. Para las 10:04 de la noche, Ricardo fue convocado a una sala de juntas segura en el último piso. 7 de los 9 directores ya estaban presentes, con los rostros demacrados y las voces cortantes. El jefe del comité de auditoría abrió la conversación sin preámbulos. Señor Montalvo, esta junta está iniciando una investigación formal sobre negligencia ejecutiva, terminación imprudente de personal crítico y el daño financiero resultante para los accionistas. Hasta nuevo aviso, sus poderes de toma de decisiones quedan suspendidos. Ricardo abrió la boca, pero no salió nada. Sin defensa, sin giros, sin estrategia, solo el frío golpe de la consecuencia. Porque la verdad era innegable ahora, esto no era un fallo del sistema. Era el colapso de una estructura sin arquitecta que la guiara. Y la ironía era más profunda que cualquier titular, habían despedido a la única persona que sabía cómo funcionaban los cimientos. Ahora lo estaban viendo desmoronarse de arriba abajo. La declaración.
A las 2:05 de la tarde, mientras los titulares de los medios gritaban sobre las caídas de las acciones y el colapso bancario, Elena Vargas inició sesión discretamente en una cuenta de correo electrónico privada que no había usado en años. La dirección era limpia, encriptada y no estaba vinculada a ningún empleador. Abrió un mensaje en blanco. Asunto: aclaración pública de Elena Vargas, eventos del sistema de GFA. Escribió sin ira, sin amargura, solo con claridad. A todas las partes interesadas y accionistas del sistema. Me gustaría dejar constancia de que no he manipulado, saboteado ni interferido de ninguna otra manera con los sistemas de Grupo Financiero Atlas desde mi despido hoy temprano. El protocolo que se está ejecutando actualmente es uno que escribí hace más de una década, una contingencia pasiva titulada Proyecto Centinela, integrada únicamente para proteger la integridad de la infraestructura digital del banco. Su único disparador es la destitución no ética de su arquitecta original antes de una transición de jubilación confirmada. Una vez activado, asegura el sistema contra una sucesión no autorizada. No es un ataque. No es malware. Es, literalmente, el sistema eligiendo no confiar en aquellos que violaron el contrato ético sobre el que fue construido. No deseo ningún daño a la institución. Solo retiré lo único que realmente me pertenecía, mi confianza. Hizo una pausa y luego adjuntó un único documento, una copia en PDF de un correo electrónico fechado el 17 de junio de 2015, dirigido a la antigua junta directiva de GFA. Si alguna vez llegamos a un punto en que nuestros sistemas superen nuestra ética, habré fallado en mi deber como arquitecta. He escrito una salvaguarda, no para mí, sino para la integridad de la estructura. Si esta junta alguna vez elige la velocidad por encima de la administración responsable, no tendrán que preocuparse por las represalias, el sistema simplemente dejará de escuchar. Elena le dio a enviar. Para las 2:16 de la tarde, la declaración había llegado a 3 listas de correo internas en GFA y se había filtrado a un destacado foro de ciberseguridad. Para las 2:37 de la tarde, había sido recogida por blogs de tecnología financiera y luego tuiteada por 2 exingenieros de GFA con la leyenda: ella les advirtió. Se rieron. El sistema recordaba. Desarrolladores más jóvenes comenzaron a publicar la cita de Elena en hilos y perfiles: solo retiré lo único que realmente me pertenecía, mi confianza. Se extendió rápidamente, no como un escándalo, sino como una especie de himno silencioso. Algunos la llamaron denunciante, otros profeta de sistemas. Pero Elena no respondió a las entrevistas. No apareció ante las cámaras. Simplemente cerró el portátil, salió a su porche trasero y observó cómo el cielo cambiaba de color. Dentro de su casa, el mundo zumbaba con especulaciones, analistas bursátiles, antiguos colegas, defensores de los derechos digitales, todos opinando. Pero Elena ya no buscaba justicia. La había integrado en el plan. Habían ignorado la advertencia, despedido a la arquitecta y activado la defensa que ella diseñó, no por venganza, sino por principio. Ahora, el sistema estaba haciendo lo que ella siempre había hecho: mantenerse en silencio, manteniendo la línea, esperando que las personas adecuadas regresaran. El colapso. Para las 3:42 de la tarde, Grupo Financiero Atlas ya no estaba experimentando una interrupción de sistemas. Se enfrentaba a una crisis de confianza, y la confianza es más difícil de reiniciar que el código. Los clientes habían esperado en filas durante horas, observado impotentes cómo fallaban las transferencias digitales y se habían puesto ansiosos cuando los informes de noticias locales confirmaron que el problema no se debía a un ataque externo, sino a un mal funcionamiento de una salvaguarda interna. Esa frase, salvaguarda interna, encendió algo. Para las 4 de la tarde, el sentimiento en las redes sociales había cambiado. Lo que había comenzado como ira hacia un banco con fallos se estaba convirtiendo en duda sobre su liderazgo. Y cuando la tranquila declaración de Elena Vargas comenzó a circular entre los círculos de defensa del consumidor, el cambio se convirtió en un éxodo. Si su propia arquitecta no confiaba en ellos, decía una publicación viral, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? A las 4:25 de la tarde, el competidor de GFA, Banca Confianza S.A., lanzó una campaña de captación de clientes titulada Estabilidad que puedes ver, sistemas en los que puedes confiar. Para las 5:04 de la tarde, el 42% de los clientes preferentes de GFA habían iniciado cierres de cuentas o transferencias de activos. Dentro de la torre,
el silencio reinaba en la suite ejecutiva. Ricardo Montalvo ya no estaba a la cabeza de la mesa. A las 4:37 de la tarde, la junta directiva votó suspenderlo indefinidamente, a la espera de una investigación completa sobre mala gestión grave y falta de divulgación de vulnerabilidades operativas. Se fue sin hablar, solo una última mirada a los monitores, cada uno mostrando alguna variación de acceso denegado. Pero la revelación más devastadora no provino de una auditoría tecnológica. Vino del equipo legal. A las 5:14 de la tarde, un abogado subalterno revisó los registros de los archivos de documentación de la arquitectura, aquellos que creían que pertenecían exclusivamente a GFA. Una nota a pie de página se destacó: Copyright 2014, Sistemas Vargas Consultores, S.A. DCB, Registro de Patente INPI 2014-594733 presentado el 12 de junio de 2014. Ahí estaba, todo el plan fundacional del marco Centinela. El cifrado en capas, la implementación condicional, los protocolos activados por comportamiento habían sido patentados hace más de una década bajo una sociedad privada propiedad exclusiva de Elena Vargas. GFA no solo perdió a la arquitecta, nunca fue dueño de la casa. Se realizó una llamada a asesores legales externos. La Junta se sumió en un silencio atónito. Las implicaciones eran claras. Cada versión del sistema que se ejecutaba en la lógica de Elena desde 2014 había estado operando en una estructura licenciada, no propietaria. Sin un acuerdo válido, GFA no tenía ningún derecho legal para continuar usando, modificando o restaurando el código. Es más, al despedirla, habían anulado sin saberlo sus propios privilegios de acceso bajo la cláusula moral de la licencia original. Sin demandas de Elena, sin advertencias, solo estructura, solo ley, solo la fuerza silenciosa de una verdad largamente preparada. El colapso no fue ruidoso. No fue explosivo. Fue del tipo que se extiende lentamente desde adentro, como grietas en el cristal, invisibles al principio, hasta que la presión finalmente lo rompe por completo. Y el único nombre susurrado en cada pasillo, cada hilo de Slack, cada llamada de emergencia de última hora: Elena Vargas. La mujer a la que llamaron reliquia había construido algo atemporal. No venganza. Solo lógica. Para cuando la historia de Grupo Financiero Atlas llegó a los titulares del domingo, Elena Vargas ya estaba en su jardín, podando la lavanda con manos firmes. No vio la cobertura. No leyó los blogs financieros ni escuchó los segmentos de noticias que intentaban tildarla de mártir corporativa, rebelde tecnológica o denunciante de sistemas. Ninguna de esas etiquetas le parecía precisa. No había luchado contra nadie. No había filtrado secretos ni se había parado en un podio. Simplemente se había marchado y había dejado que el plan hablara. Y en su silencio, el mundo había comenzado a escuchar. La vida transcurría lentamente ahora. Se despertaba con el sol, preparaba café sin revisar el correo electrónico y encontraba alegría en las cosas ordinarias: el florecimiento perfecto de una camelia blanca, el sonido del viento contra el cedro, el zumbido de las abejas. Su hija llamaba más a menudo. Antiguos colegas le enviaban correos electrónicos de disculpa, pero Elena no necesitaba un cierre. Lo que necesitaba, lo que siempre había querido, era integridad. Y finalmente, el sistema que construyó la había honrado. A las 9:12 de la mañana. De un martes tranquilo, un pequeño paquete llegó a su porche. Sin prensa, sin fanfarria, solo un sobre negro y una placa de latón macizo dentro: arquitecta en jefe Elena Vargas. Sistemas que protegen a sus creadores. Banca Confianza S.A. Sin contratos, sin condiciones, solo un mensaje en la parte posterior en una fuente simple: no te necesitamos para que nos salves. Solo queremos construir lo que una vez creíste que era posible. Sostuvo la placa durante un largo momento, sin sonreír, sin llorar, simplemente quieta. No había satisfacción en ver caer a GFA, ningún sentido de venganza en su humillación pública, las renuncias de su junta, sus conversaciones de acuerdo. Esa parte nunca había importado. Lo que importaba era que la estructura había perdurado. Había escrito su verdad en lógica. Había codificado sus valores en el sistema. Y cuando le quitaron su título, sin saberlo, habían activado las mismas líneas de código que exigían respeto, líneas que nunca se habían molestado en leer.
Algunos vieron eso como una venganza, pero Elena no. La venganza es reactiva, desordenada, alimentada por el fuego. Su diseño había sido frío, deliberado e inevitable. Nunca se trató de venganza. Se trató de defensa. Se trató de construir un mundo donde la ética no fuera opcional, donde los cimientos se mantuvieran firmes incluso cuando las personas no lo hacían. Mientras montaba la placa junto a la vieja puerta del jardín, una brisa se movió entre los árboles. Inhaló profundamente, el aire teñido de romero y tierra empapada de lluvia. No extrañaba la sala de juntas. No extrañaba el poder. Pero a veces, sí extrañaba el silencio de los servidores funcionando exactamente como debían, no por lo que hacían, sino por lo que representaban. Antes de volver a entrar, Elena miró la placa de latón una vez más y susurró: no lo diseñé para castigarlos. Lo diseñé para proteger al sistema de gente como ellos. Y con eso, entró, no para reconstruir el pasado, sino para diseñar silenciosamente lo que viniera después. En un mundo donde la fuerza silenciosa a menudo pasa desapercibida, la historia de Elena Vargas nos recuerda que el verdadero poder no grita. Está construido en los cimientos. Ella no buscó venganza. Defendió un principio, y el sistema que creó habló por ella. Si su tranquila resiliencia e inquebrantable integridad te conmovieron, no dejes que esta historia termine aquí. Deja un comentario y comparte qué parte resonó más contigo. Dale un me gusta a este vídeo si crees que el liderazgo ético todavía importa. Y si quieres más historias que revelen el coraje silencioso detrás del caos, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque a veces las revoluciones más poderosas comienzan en silencio, y no querrás perderte la próxima.